Dejé que mi mejor amiga viviera sin pagar alquiler porque tuvo un pasado trágico con un padre abusivo. Pero había estado diciendo a sus compañeros de trabajo que yo estaba abusando de ella. Así que le eché. Yo, de 25 años, tengo mi propio apartamento de 2 habitaciones que pertenecía a mi tío. Hice una amiga durante mis años universitarios. La llamaré María, de 27 años. María tuvo una vida familiar bastante dura, demasiado larga para detallarla aquí. Le hice saber que si alguna vez necesitaba mi ayuda, siempre podría contar conmigo, pase lo que pasara. Cuando nos graduamos, le pedí que se mudara conmigo. Ella intentó pagar, pero yo sabía que tenía muchas deudas tratando de pagar la universidad, así que le dije que no, y que gastara su dinero en liberarse de ellas. Ella estaba muy agradecida por esto y me encantó tenerla viviendo conmigo. Nunca peleamos por nada, ambos tenemos los mismos hábitos de limpieza e intereses televisivos, así que nunca hay discusiones sobre el control remoto o sobre quién tiene que sacar la basura, etc. Esta noche estábamos en un restaurante súper elegante en Londres, ya que Mary finalmente había pagado la última de sus deudas. Se había asegurado un ascenso increíble en su trabajo y también finalmente había aprobado su examen de conducir. Todos estos logros en un mismo mes fueron más que merecedores de un premio, así que nos gastamos un buen dinero. Éramos yo, Mary, 4 de sus amigos del trabajo y 2 amigos que conocemos desde la universidad. Fue una gran noche hasta que le entregué a Mary una tarjeta diciéndole lo increíble que es y lo afortunado que soy de tenerla como mi mejor amiga, con bastante dinero en efectivo para invertir en su primer automóvil. Ella empezó a llorar y a agradecerme, y nos abrazamos por un largo rato. Cuando ella se apartó, le dije que estaba muy orgulloso de ella por haberle pateado el trasero a la vida, haber tenido éxito y haberle demostrado a su padre que sus imbéciles no podían derrotarla. Después de todo lo que pasó en la universidad, juntando centavos y trabajando en empleos, verla en la carrera de sus sueños y siendo una mujer tan realizada es absolutamente inspirador para mí. Ella pareció enojada y dijo, por favor, no hagas eso. Sabes, no me gusta cuando haces eso. Ella nunca me había dicho algo así, nunca, así que no tengo idea de dónde venía. Me disculpé y le dije que no me di cuenta de que decir estas cosas la molestaría, ya que nunca había sido mi intención. Ella simplemente se burló y puso los ojos en blanco, y cuando miré a sus colegas, todos estaban moviendo la cabeza y mirándome fijamente. Me sentí muy incómodo, quería encogerme de nuevo y meterme en mi propia piel. Y me mortificó haber lastimado a María. Mary no me habló durante el resto de la noche y me ignoró en la mesa. Cuando nos separamos para volver a casa, ninguno de sus colegas me miró siquiera mientras se iban. Le pedí perdón a Mary cuando se dirigía a su habitación para acostarse, pero ella simplemente me ignoró. Me dijo que estaba cansada y que hablaríamos por la mañana. Estoy tan ansioso que pienso que ella querrá mudarse o no volver a hablarme nunca más. Sigo repasando cada interacción en mi cabeza para ver si crucé un límite en el pasado, pero ella nunca dio ninguna indicación de que la molestara al decir estas cosas antes. Todos sus colegas me enviaron mensajes diciéndome que era un idiota por decirle esas cosas y menospreciarla, pero nunca quise decir nada de eso en ese sentido. Actualización, esta es una actualización de esta publicación. No sabía cómo actualizar nada porque nunca había publicado antes, así que cuando sucedieron cosas, las escribí en un blog de notas para actualizarlas más tarde. Pero todo esto ocurrió en el espacio de un día. Los publico todos a continuación porque no tuve la oportunidad de escribirlos después de que todo sucedió, ya que mi publicación aún no tenía un juicio. Vi muchas reacciones variadas a mi publicación, pero también hubo algunos excelentes consejos sobre cómo acercarse a Mary, así que gracias por eso. Me temo que todos esos consejos bien intencionados resultaron ser en vano, así que lo siento. Las cosas están marcadas con tiempo de manera aproximada para mostrar cómo se desarrolló el día. Actualización 1. Estoy aún más confundido que nunca en este momento. Después de permanecer despierto toda la noche y estar constantemente al borde de las lágrimas, finalmente escuché a mi compañero de cuarto moviéndose por la cocina. Entonces fui a hablar con ella. Ella actuó con total normalidad y comenzó a hablarme sobre algún drama en su trabajo mientras yo me quedé allí parado, sin saber muy bien qué estaba pasando o qué hacer. Así que me disculpé una vez más. Ella me miró confundida y dijo, ¿por qué lo sientes? Le recordé lo de anoche y lo enojada que estaba. Entonces ella se rió y dijo, no importa. No te preocupes por eso. Y luego continuó preparando el desayuno. Le pregunté si me había pasado de la raya anoche, si el dinero era demasiado y si la había hecho sentir inferior, y me dijo, no. Estamos bien. No importa. Creo que todos malinterpretaron la situación y te estás tomando las cosas demasiado a pecho. Estoy más confundida que nunca. Le conté que sus amigas me habían escrito diciéndome que lo que dije era despectivo y que era un imbécil, y ella se encogió de hombros y dijo que probablemente malinterpretaron las cosas y que les hablaría. Pero estoy tan sin aliento. Estoy tan cansada porque no he dormido pensando que me odiaba, que la lastimaría y que nunca volvería a hablarme. Pero está bien, como si fuera completamente normal y solo hablara conmigo como si lo de anoche nunca hubiera sucedido. Pero estoy tan confundida. Después de ver tantos comentarios de UDA, pensé que esta vez sí que me había pasado de la raya. Pero no le ha afectado en absoluto. Parecía molesta, me ignoró el resto de la noche y sus compañeros me trataron como a un delincuente. Pero supongo que todo está bien. Ya no sé. Estoy cansada y me voy a dormir, pero aún me parece que las cosas no se han resuelto. Voy a hablar con ella cuando vuelva del trabajo hoy, porque su reacción todavía me molesta mucho. Actualización 2. Recibí una llamada de una amiga de la universidad que estuvo en la cena de anoche y charlamos un rato. Me preguntó si todo iba bien entre Mary y yo, diciendo que nunca la había visto reaccionar así hasta anoche. Le conté todo lo que habíamos hablado y lo confundida que estaba.
Reafirmó muchos de mis sentimientos sobre que esto era muy inusual en Mary, ya que también la había felicitado y le había dicho cosas similares, además de darle una tarjeta con dinero y un regalo caro, como muchos otros. Después de hablar con mi amiga, he decidido que necesito tener una larga charla con Mary para aclarar las cosas. Y no soy la única confundida por su comportamiento. Mis dos amigas de la universidad vendrán más tarde para charlar, ya que ahora estamos bastante preocupadas por ella. Sus amigas no paran de escribirme, así que no creo que haya hablado con ellas. Una me dijo que no podía intentar ocultarlo, y que estoy pensando en bloquearlas a todas, porque no me dejan en paz. Actualización 3. No esperaba hacer esta actualización. Ni en 1.000.000 de años. La cosa se puso fea y se fue al garete de una forma que nunca imaginé. Estoy confundida, destrozada y muy cabreada. En resumen, todo es una mentira. Un usuario de Reddit me dijo que mis amigas podrían haberles dicho algo a los compañeros de trabajo de Mary sobre mí que hizo que no les gustara. Hablé con ambas cuando vinieron por la tarde, y ambas lo negaron. La que había hablado antes, teléfono, la llamaremos Clare, dijo que llamaría a una compañera de trabajo que conoce un poco bien para aclarar las cosas. Vamos a llamar a la compañera Jane. Jane apareció en el piso y al instante pareció enfadada. Casi quise esconderme detrás de la encimera de la cocina cuando llegó y me fulminó con la mirada. Nos sentamos todos y le dije a Jane que había hablado con Mary sobre la noche anterior y que estaba bien, pero seguía confundido. Jane se rió y dijo, no intentes esas tonterías conmigo. No puedes fingir que te han expuesto en público. Las tres la miramos sin decir palabra, confundidas. Clare le preguntó qué quería decir y Jane dijo que sabía cómo trataba realmente a Mary. Le pedimos que se explicara, así que se levantó y empezó a desahogarse sobre cómo, al parecer, abuso y menosprecio a Mary con frecuencia, y luego la intimido para que no diga nada y sonría a los demás. En ese momento, no sabía si reír o llorar. Entonces me enseñó un mensaje que había compartido con Mary, donde Mary le escribía angustiada por estar encerrada en su habitación porque yo estaba teniendo una crisis nerviosa porque hiciera amigos en el trabajo. Algo que nunca sucedió. Claire y mi otra amiga cogieron el teléfono y también revisaron los mensajes, y tuve que dejar de leerlos porque todos decían que Mary me tenía miedo. Que la había atrapado aquí y que estaba extorsionándola para sacarle a Ren. Todo me deja paralizada y muerta por dentro. Finalmente, Claire llegó a un punto en el que Mary dijo que había cancelado su 21 cumpleaños en la universidad y se lo conté. No le permitían salir. El caso es que Claire y otra amiga estaban en el 21 cumpleaños de Mary, en el que había invertido más de 500 libras para organizar una noche temática al estilo del Gran Gatsby que siempre había deseado, pero que, según los mensajes, nunca se llevó a cabo. Repasamos muchos de los mensajes y nos dimos cuenta de que Mary había estado difundiendo mentiras sobre mí a todos sus compañeros. Diciéndoles que era abusiva y que no podía mudarse porque le cobraba demasiado dinero de alquiler. Esto me destrozó por completo. Mary fue como una hermana para mí durante la universidad y no entiendo por qué decía esas cosas. Tardó mucho, pero después de que Clara y mi amiga repasáramos todas las acusaciones con Jane y yo buscáramos mis datos bancarios para demostrar que Mary nunca me hace ni un solo pago, salvo la mitad de las facturas. Pareció calmarse y se sumió en la misma confusión que todos sentíamos. Nos contó que Mary les había contado esta historia a todos sus compañeros y que la razón por la que estaban enfadados conmigo era porque Mary había dicho, me gusta usar una táctica de manipulación, finjo que la apoyo en todo. Pero uso su pasado en su contra cuando estamos en privado. Todos pensaron que eso era lo que había estado haciendo anoche, que todo lo que dije era un cumplido ambiguo. Sinceramente, estoy tan confundida. Ni siquiera puedo expresar con palabras el dolor y la traición que siento por haber difundido estas mentiras sobre mí. ¿Por qué? ¿Qué beneficio? Jamás movería un dedo para lastimarla, pero les dice a todos en el trabajo que la aislé del mundo. Clara tuvo que calmarme porque no podía parar de llorar, hiciera lo que hiciera, durante años. Fue bastante vergonzoso, pero no podía hacer nada más. Ahora estoy un poco más tranquila. Sigo enojada, pero ya no lloro. Ni siquiera quiero volver a mirar a Mary. Mis amigas me han dicho que no tome decisiones precipitadas. Incluso Claire dijo que le disgustaban las cosas que Mary decía sobre mí en los mensajes, cuando todos sabían que no eran ciertas. Sé que probablemente no podré limpiar mi nombre con sus colegas, pero la verdad es que no me importa. Solo quiero saber por qué Mary dijo esas cosas de mí. Jane se quedó callada al final de nuestra conversación y se fue sin decir mucho, así que no sé qué significa eso para ella. Mis dos amigas se quedarán conmigo el resto del día hasta que Mary vuelva a casa. Tenemos un montón de preguntas que responder. Actualización final. He echado a Mary del piso. Echó a perder años de amistad por la compasión de sus colegas, y todavía no entiendo por qué. Cuando llegó a casa y nos vio a las 3 viendo la televisión, se emocionó y dijo que haría palomitas, pero Claire tomó la iniciativa y le dijo que se sentara. Parecía confundida, pero obedeció. Claire lo dirigió todo, no sabía qué decirle a Mary y apenas podía mirarla a los ojos. Claire le dijo que Jane había estado cerca y me había gritado por ser una maltratadora y una acosadora, y le preguntó por qué decía esas cosas. Mary se hizo la confundida y dijo que debía ser un malentendido, que Jane a veces tergiversa las cosas y que debía haber malinterpretado lo que había dicho. Entonces Claire preguntó por los mensajes de texto y empezó a mencionar cada vez que Mary le había llorado a Jane sobre mi mal carácter. Jane se quedó callada e intentó decir que era una broma del trabajo, pero Claire no le hizo caso. Insistió más con todo esto y finalmente Mary se derrumbó. Empezó a llorar y a decirnos que nunca había querido decir nada, que era una estupidez y que no debería importar, que me amaba con todo su ser y que era solo una tontería que había ido demasiado lejos. Empezó a suplicarme perdón, pero yo estaba muy cansada y todavía lo estoy.
La miré a los ojos por primera vez y le dije que tenía una semana para encontrar un lugar e irse. Entonces empezó a llorar a mares y a suplicarme que la dejara quedarse, que no creía que importara porque no trabajo con ellos. Pero le dije que no iba a tolerar ese tipo de tonterías en mi vida. Entonces dije, ¿entonces te inventas mentiras sobre todos en tu vida? ¿Es real algo de esto? Se quedó en silencio, en un silencio sepulcral. No quería creerlo, pero la forma en que me miraba y las mentiras que había inventado sobre mi abuso me hicieron cuestionar todo lo que me había contado cuando estábamos juntas en la universidad. Sobre su padre golpeando a su madre, sobre que estuvo sin hogar desde los 16 hasta que se divorciaron. Entonces le dije que llamara a su madre, y entró en pánico y me rogó que no lo hiciera. Claire entonces se dio cuenta de a dónde quería llegar y le preguntó si todo lo que nos habían contado sobre su padre había sido cierto, y se quebró y dijo que tal vez había exagerado algunas cosas. Estoy furiosa en este momento. ¿Quién demonios inventa esta clase de retorcida historia para qué beneficio? Ni siquiera puedo escribir todo lo que se dijo. Ya que simplemente se convirtió en una pelea a gritos entre las cuatro cuando supimos que la trágica historia de la vida de Mary no había sido más que una invención para ganarse la compasión de los demás. Sus padres están divorciados, pero no hubo abuso de por medio, simplemente se desenamoraron y se separaron. Tuve que aprender esto llamando yo mismo a su madre más tarde para aclarar las cosas. Nunca le había dicho nada a su madre antes porque Mary me lo había advertido. Decía que siempre podía ser sincero con ella sobre todo, ya que no le daba vergüenza, pero su madre era sensible y no quería hablar del tema. Así que resulta que mi mejor amiga es una maestra de la manipulación y probablemente siempre lo ha sido. Estoy harta y agotada de toda esta pesadilla. Esta será mi última actualización, ya que he terminado. Vine aquí buscando ayuda y consejo para encontrar la manera de enmendar un error que cometí con una amiga de confianza, pero resulta que los últimos 7 años se han basado en una mentira. Estoy harta de Mary, de todo. No quiero volver a verla. Sé que puede permitirse su propia casa, así que no me siento mal por echarla. No me importa lo que haga ahora, solo sé que ya no la quiero cerca. Creo que voy a reservar algunas sesiones de terapia después de todo. Esta no es una actualización feliz, pero es la única conclusión que tengo. Gracias a todos por los consejos que me han dado en las muchas actualizaciones. Los aprecio todos. Siento que no sea alegre, pero espero poder superar todo esto. Actualización adicional. Mary se mudó el sábado siguiente al incidente. Pasó los días posteriores al incidente deprimida por el piso y queriendo hablar conmigo, pero me negué y le dije que necesitaba espacio. Su madre vino el fin de semana para ayudarla a empacar sus cosas, ya que Mary iba a volver a vivir con ella. Su madre aclaró muchas de las preguntas que tenía en mente. Mary siempre me había dicho que su padre había sido abusivo, pero su madre lo quería tanto que no lo dejó. Así que se fue de casa y se quedó sin hogar a los 14 años, durmiendo bajo los bancos de las estaciones de tren solo para no tener que estar en casa con él. Solo regresó cuando su madre finalmente tuvo el coraje de divorciarse de su padre. Esta historia que creí durante 7 años resultó ser completamente falsa. Mary no solo nunca estuvo sin hogar, sino que su padre nunca abusó de ella y la quería mucho, tanto a ella como a su madre. La razón por la que nunca lo vi fue porque se mudó a Australia para seguir su carrera, lo cual fue la verdadera razón del divorcio. Amaba a su familia, pero deseaba el éxito aún más, así que se fue. Su madre me contó que el padre de Mary siempre la invitaba a pasar las vacaciones de verano, pero Mary nunca iba porque odiaba volar. El día que se mudó, me quedé en mi habitación, simplemente escondido, pero llamó a mi puerta antes de irse y abrí. Aún quería despedirme, había sido mi mejor amiga durante tanto tiempo que no me parecía bien dejar que se esfumara de mi vida sin despedirme. Me preguntó si quería el dinero que le di para su coche nuevo, pero le dije que no y que lo usara para terapia. Lloró mucho e intentó abrazarme, pero la mantuve a distancia. Le hice saber que esta sería la última vez que nos veríamos, ni hablaríamos. Simplemente no podía estar más cerca de ella sabiendo lo que había hecho. Se fue sollozando, y cuando se fue, mi pequeño piso en la ciudad de repente me pareció más grande que nunca. Me ha costado adaptarme a estar sola en este lugar. Durante la primera semana que estuvo fuera, seguía esperando verla en la cocina cada mañana o en el sofá al llegar a casa. Era, como mínimo, inquietante. Tuve mi primera cita de terapia la semana pasada y creo que la verdad es que salió bien. No he ido a terapia desde que estaba en el colegio, así que al principio estaba muy nerviosa. Pero mi terapeuta es una señora muy amable que me ayudó a entender que las mentiras de Mary eran obra suya y que yo no tenía nada que ver con ellas. Mucha gente decía que probablemente era una mentirosa compulsiva, tal vez incluso una narcisista, y ella parecía estar bastante de acuerdo con esa idea por lo que había oído. En otra revelación, me encontré con Jane para tomar un café, ya que me había pedido que nos viéramos para aclarar algunos detalles. Me dijo que había estado preguntándose por qué Mary me convertiría en el blanco de su historia de abuso y empezó a preguntar a la gente de su oficina sobre las cosas que Mary había dicho de mí en el pasado. Uno que me llamó la atención fue un pintor. Trabajan en restauración y distribución de arte y él usó su arte como medio para canalizar su traumática historia con su madrastra abusiva. Al parecer, Mary le había cogido bastante cariño, así que le contó primero sobre su abuso para acercarse a él. Había mencionado que le gustaba, pero no pensé que se tomaría tantas molestias para crear una conexión entre ellos. Él se enfureció al enterarse de la verdad y ahora ya no le habla. Jane me dijo que ya no mucha gente lo hace. Ahora todos estaban preocupados de que se inventara cosas sobre ellos y los metiera en problemas en el trabajo, así que la mantienen a distancia. Me sentí un poco mal al oír esto, ya que sé que Mary también lo está pasando fatal porque nuestro grupo de amigos la está echando. Jane se disculpó, pero le dije que no tenía nada que lamentar, que todo esto era Mary y que solo estaba tratando de proteger a lo que ella creía que era un amigo abusado.
Nos dejamos en buenos términos, pero no tenemos mucho en común, así que dudo que seamos amigos en el futuro. Claire vino a quedarse conmigo por un tiempo, lo que ha ayudado un poco con la soledad. Es difícil estar solo después de tener a alguien prácticamente pegado a tu cadera durante tanto tiempo. Gracias también a ustedes que dejaron mensajes tan amables en los comentarios, muchos de los cuales fueron muy útiles. Estoy muy agradecido a todos por sus palabras de consejo y consuelo que me han dado. Ha hecho que una situación sea mucho mejor saber que hay personas por ahí que han pasado por lo mismo y ofrecen palabras de aliento a personas perdidas como yo. Gracias a todos. Síguenos para más historias.